Hola, bienvenidos a todos a un nuevo tutorial de Evento 3. Hoy vamos a aprender cómo crear una nueva biblioteca a partir de una plantilla ya prediseñada del programa y cómo importar la información externa en diferentes formatos, cómo introducirla en Evento y tener toda la información en un único lugar. Como veis, esta es la pantalla de inicio del programa en el que voy a empezar a utilizar. Vamos a utilizar un ejemplo en el que será la gestión de nuestros viajes de vacaciones programados. Imaginaros que yo actualmente la información de todos mis viajes sobre estos próximos años o estos próximos meses la tengo en una hoja de cálculo. Veis como aquí tengo pues la ubicación, cuándo empieza, mis notas, etcétera. Toda esta información en hoja de cálculo. Además, para ciertos viajes me he creado una hoja de numbers en la que tengo la información de mis reservas, números de vuelo, horarios, maletas, teléfonos de interés, etcétera. Una serie de información importante que a la hora del viaje puedo necesitar. Por otro lado, tengo imágenes. En mi carpeta de iPhoto me he creado un álbum de vacaciones en el que ya tengo pues algunas de las fotos ya creadas en Evento 3, en iPhoto. Entonces, vemos que tengo la información desperdigada en tres puntos, ¿no? Por un lado hay una hoja de Excel, otra un archivo de Numbers y las imágenes y fotos que tengo en iPhoto. Vamos a ver cómo podemos unificar toda esta información dentro de Evento 3. Para empezar, vamos a empezar creando una plantilla que ya está prediseñada dentro del programa y vemos en el cuadro de diálogo de seleccionar biblioteca, vemos todo el tipo de plantillas que ya están creadas por Evento y vamos a seleccionar mis vacaciones, que es la biblioteca archivo que nos va a servir para almacenar toda esta información. Como veis, en mi panel de bibliotecas, además de las 4 bibliotecas que ya tenía por defecto, que a modo recordatorio os digo que son bibliotecas que siempre están creadas en Evento y que son las bibliotecas que se sincronizan con la información de nuestro Mac. Además, hemos creado una nueva que son mis vacaciones. Tenemos 2 formularios en el que pues vemos diferentes tipos de campo creados para la plantilla y en una hoja de Excel pues vemos el registro de muestra que aparece aquí. Vamos a importar esta información dentro de nuestra plantilla. Esta información que teníamos en Excel la vamos a importar ahora en Evento. Vamos a coger archivo y importar. Vamos a seleccionar primero de todo qué archivo queremos importar dentro de Evento. Cogemos nuestro Excel, nos pregunta en qué hoja es donde figura toda la información, vemos que es en la hoja 1, efectivamente, y en cuál va a ser el destino de esta información, si va a ser una nueva biblioteca o si va a ser una biblioteca ya creada. En este caso vamos a utilizar una de las bibliotecas que ya habíamos creado, que es mis vacaciones. Y ahora vamos a determinar qué campos y en qué campos vamos a importar esta información. Aquí veis, estos son los campos de origen y el tipo de campo. Hay diferentes tipos de campo de texto, fecha, lista y muchos más que ya iremos viendo a medida que tratamos en diferentes tutoriales. Por defecto, Evento nos hace la coincidencia sobre campos que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, ubicación. Pero aquí podemos ir seleccionando. Fecha de inicio sería empieza, fecha de finalización sería finaliza. Notas ya nos ha hecho la coincidencia. Coche de alquiler no tenemos esta información, ni la de hotel ni vuelos, así que lo vamos a dejar así. Fijaros aquí, esto es muy importante, nos pregunta si el primer campo va a ser un nombre de campo o van a ser datos. Si os fijáis aquí en el Excel, realmente la primera fila son nombres de campo, por lo cual aquí ya está bien, es correcto tener seleccionado esta casilla. La primera fila no son datos, sino son nombres de campo. Solo tenemos que apretar importar y automáticamente tenemos nuestros registros ya creados en forma de Excel. Es muy parecido a lo que teníamos ahora. Podemos cambiar los campos y adaptarlos a la medida o podemos ordenarlos pues por fecha de inicio. Bien, y tenemos pues un poco más de información. Además, este es el formulario y entonces yo lo puedo personalizar,
lo voy a cambiar un poco y voy a poner esta información un poco más pequeña y voy a ajustarlo a mi manera. Bien, como os decía, ya tenemos toda la información en Bento.